José María Alfaro es coordinador general de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, la conocida FAI. José María, muy buenas. Muy buenas tardes, encantado. José María, por establecer una fotografía general, ahora mismo, ¿cuál es el estado de salud del sector inmobiliario español? Pues la verdad que, por sorprendente que pueda parecer, vamos a cerrar un año 2021 muy positivo, con unas dinámicas muy buenas, tanto en obra nueva como especialmente en segunda mano, con una presión de la demanda creciente y con un bajo inventario de propiedades, con lo cual creo que a día de hoy prácticamente ninguno de los profesionales que conformamos la federación eh, pues esperábamos estos resultados que estamos obteniendo, con lo cual estamos francamente satisfechos. Y respecto a las perspectivas que tenemos ahora de cara al año que viene, ¿qué nos depara el año 2022? En un momento en el que estamos viendo el impacto negativo de esos temores del avance de la variante Omicron, entendemos que son unas preocupaciones que pueden tocar a muchos sectores. En cuestión del sector inmobiliario, ¿hasta qué punto podría afectar esa incertidumbre que estamos viendo en estos momentos respecto a la crisis sanitaria? Pues la verdad que lo más preocupante es en este sentido la alerta sanitaria, porque el sector inmobiliario ha encajado muy bien la pandemia dentro de un orden. Claro, los primeros 4 meses fueron difíciles, hubo un reflejo los siguientes 4 meses posteriores de 2020 donde el mercado empezó a tomar velocidad y a partir de ahí hemos recuperado con muy buena salud. Veníamos de una época corta alcista de 4 años con crecimientos muy moderados y lo único que ha ocurrido de forma más relevante es que han cambiado un poco los hábitos de la demanda compradora, pero en términos generales nosotros afrontamos el año 2022 con optimismo, con un escenario de tipos hipotecarios todavía francamente bajos, con un inventario de propiedades muy bajos, en algunas zonas unos inventarios que no se habían visto desde hace casi 15 o 20 años. Con lo cual, salvo que obviamente haya hechos relevantes en el ámbito económico, político o social o sanitario que cambien el contexto, afrontamos sobre todo el primer semestre de 2022 con mucho optimismo. Respecto a los temores generalizados que veíamos en el gigante asiático respecto a una burbuja en el sector inmobiliario en medio de esa crisis de liquidez, ¿no?, que veíamos por parte de Evergrande, en España, ¿cuál es la situación? ¿Realmente existe el peligro, por ejemplo, de que tengamos una burbuja inmobiliaria el año que viene? Bueno, a ver, cuando estamos dentro de un ciclo alcista, lógicamente hay más riesgo de que el crecimiento no sea sostenible que, lógicamente, si estamos en un periodo de estabilización o un periodo de crecimiento. Pero en cualquier caso, no vemos síntomas ahora que nos hagan recordar al último periodo de la explosión anterior a la explosión de la burbuja, que fue durante los años 2004, 5, 6, sino que ahora pues los crecimientos están siendo en los precios inferiores a 2 dígitos, es decir, seguramente vamos a cerrar este año en términos generales con unas subidas promedio entre el 5 y el 10% en determinadas plazas. Vemos que los tipos hipotecarios van a permanecer bajos durante bastante tiempo. Buena parte de las hipotecas que se están formalizando son a tipos fijos, con lo cual eso hace que sean menos sensibles a cambios de las políticas económicas. Y en términos generales vemos que la demanda compradora está comprando de una forma más racional y en algunos casos como solución de inversión, con lo cual creemos que el riesgo de una burbuja lógicamente siempre existe cuando se va creciendo, pero a día de hoy no vemos que España esté en esos números y por otro lado ni siquiera todavía se han alcanzado en la grandísima mayoría de las plazas los precios techo del 2007, pues como digo, con un escenario hipotecario mucho más saneado que el que teníamos entonces. José María, por cierto, hablando de esa demanda compradora, ¿cuál es el perfil del comprador medio español? Pues el perfil digamos, de la mayor parte de los demandantes responden a un comprador que se va a mover entre un presupuesto de entre 150.000 y 250.000 euros, que busca una vivienda de 70, 80, 90 metros cuadrados, de 2, 3 dormitorios,
en entornos, en edificios residenciales, plurifamiliares, con buenas prestaciones. Ese es el perfil más de vivienda más demandado por los compradores. Es cierto que el efecto pospandémico pues, ha traído como consecuencia de que se pongan más en valor los espacios abiertos, las viviendas con terrazas, los unifamiliares. Ahí sí que hemos notado un cambio en la tendencia claro y también una cierta deslocalización a la hora de buscar propiedades, dando un poquito más valor, como decía, a las prestaciones de la vivienda en detrimento de la propia ubicación del inmueble, que hasta la pandemia, bueno, pues seguramente estábamos priorizando más la ubicación, la cercanía al trabajo en los puntos calientes y ahora pues le damos un poquito más de valor a las prestaciones de la vivienda. Pues nos quedamos con esa referencia, con esa fotografía general de cómo está ahora mismo el sector inmobiliario español. José María Alfaro, coordinador general de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.